polvoymiseria.com. Gracias por escuchar. Y hoy vamos a hablar de un tema pues que no muchos hablan. Dios manda estos temas, Yeshua. Vamos a hablar de la cremación. Y podríamos hablar también en este mismo segmento, si ustedes están de acuerdo, lo dividimos en dos partes. Por un lado, la cremación del cuerpo, ¿es bíblica o no es bíblica? Y la otra sería la donación de órganos. Entonces, bueno, Rosh, ¿cómo estás? Bendecida gracias a Yeshua. Luis, ¿encargaste pizza? No, pero si Yeshua manda. Si Yeshua manda, ya cambia la cosa. Bueno, pues hablemos si quieren primero de lo que es la cremación, ¿no? Porque en realidad pues no tiene gran sustento bíblico esto, ¿verdad? Pero bueno, Luis. Pues lo que vemos es que siempre las personas eran sepultadas con ya fuera en donde estaban sus padres, y su alma se iba a reunir con ellos, pero realmente así de incinerar un cuerpo como tal no había argumento. Lo que se hablaba nada más en dado caso con reyes como Usías es que se encendía un fuego, pero era en honor de ellos, no que se quemara el cuerpo. Ahora lo que sí vemos es en el caso del rey Saúl, como sus cuerpos fueron quemados, sus huesos, y enterrados debajo de un árbol. Pero no por su voluntad. No, ahí lo que vemos es que a veces el juicio de Dios contra alguien que lo desobedece o que se levanta en contra de él, pues más bien es el resultado de ser desechado de una manera, de un entierro no digno, por llamarlo así. Entonces lo que podemos ver en esa orientación es que ser un cuerpo que es quemado como tal, pues tiene que ver más con el desprecio de Dios que con la aprobación. Muchos cristianos, nosotros no somos cristianos, pero sí creemos en Jesucristo, dicen que la cremación no es buena, y yo también comparto esta idea de que realmente en el Antiguo Testamento vemos que Abraham sepultó a su mujer, Jacob sepultó a su mujer, el cuerpo fue hecho del polvo de la tierra y a la tierra ha de volver, dice en Eclesiastés. Sin embargo, hay muchos pues que sí practican esto, y la verdad es de que no podemos decir que alguien que se ha cremado, que muchas veces son cremados más allá de su voluntad, los familiares determinan esto. Otros casos sí dicen no, pues que me cremen. La pregunta es, ¿esto lleva a la condenación? Pues de alguna manera no porque yo también creo que no. Lo que el Señor va a rescatar es el alma, y en dado caso el cuerpo, o sea que se haya descompuesto con la putrefacción o que haya sido incinerado, pues volverá del polvo todo para darle cuerpo glorificado. Entonces no tiene tanto que ver con la condenación del alma. Lo que sí podemos ver a lo mejor en el caso secular, de los dos casos seculares que se mencionan, es que a veces se opta por la cremación cuando la persona tuvo una enfermedad contagiosa, y con ese motivo es evitar que haya una propagación de virus o de enfermedad. Entonces el fuego acaba con todo lo que ese organismo tenía propenso a hacer alguna epidemia o algo así, incluso aunque fuera enterrado de cuerpo completo. El otro aspecto de quemar un cuerpo es a veces cuando una persona muere en un país donde no es su natalidad, pues a veces el transportar un cuerpo completo es muy costoso. Entonces ahí es donde se opta por incinerar el cuerpo para solo transportar las cenizas y no salga tan caro. Entonces bajo estos dos aspectos, pues sea de una persona salva o no salva, la esperanza en el caso del salvo es de que él volverá a la vida cuando el Señor haga la resurrección de los muertos. No importa cómo hayas muerto. No, de ninguna manera. Y en el caso del no salvo, pues de todas formas saldrán unos a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. Entonces no importa el estado en el que haya terminado el cuerpo, finalmente el alma es la que es eterna. Bueno, pero entonces podemos concluir, aunque falta la participación de Rosh, que realmente lo recomendable es no llegar a ese punto. Pero si se llega a ese punto, por razones externas, pues no hay problema, ¿verdad? Pero sí hacemos la recomendación que la cremación no es que sea factor de condenación, pero tampoco es algo que recomienda la Biblia. No lo aprendemos del Antiguo Testamento, ni del Nuevo. No, en el Nuevo no es mencionado, y en el Antiguo Imagínate que hayan cremado a Yeshua.
Incluso lo que vemos también en el Antiguo es que una vez más se vuelve a mencionar indirectamente en el caso de los enemigos de Dios. Cuando Josué ejecutó una guerra contra unos adversarios, después de haberlos vencido, dijo que después de ser apedreados, que los quemaran. Entonces en ese aspecto una vez más tiene que ver con la rebelión más que con ser de bendición. Entonces una persona que dice es que cuando yo me muera quiero que me cremen, pues como que es una voluntad más del hombre, porque no tiene que ver con que venga de Dios. Ros, ¿qué piensas de la cremación? Y sobre todo, ¿qué te ha revelado Dios de esto? Pues más bien yo creo que sería pues ser enterrado en tierra, ¿no? En tierra, porque es lo que hemos visto en la Biblia. Pero pues bueno, ya como lo habían dicho, si no, en algunos casos pues es en contra de su voluntad. Ya hay uno. Por ejemplo, ¿qué pasa si morimos en una explosión en un avión? Pues sí, pues ya uno murió quemado. Ok, pero no fue nuestra voluntad. Así es, entonces, pero sí lo más recomendable pues sería que sepultura, y entonces para aquellas personas que dicen, no, pues a mí me cremen, pues que desistan de esa idea, y ya si al final lo creman, pero pues que no sea por su voluntad. Que no sea por su voluntad. Sí, pues sería solamente eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, así es. ¿Podemos pasar a la segunda parte del segmento? ¿O hay algo más? Sí. Luis tiene algo que decir de cremación, pero por el momento no está disponible esta información, pero va a llegar. Mientras tanto, pasamos a la segunda parte de este segmento, la donación de órganos y de miembros humanos. Bueno, ya llegó la información para cerrar el tema de cremación. Así es. Incluso se habla que en el judaísmo no siempre se utiliza el concepto de ataúd, porque hablan de que como el polvo fue creado, como el hombre fue creado del polvo y al polvo vuelve, solo se embalsama y en algunos casos se entierra directo en la tierra. Así es, con sábanas, pero ya esto ya no lo practican mucho, ¿eh? O sea, sí usan ataúd. Sí, pero se maneja ese concepto de volver a la tierra. Para el judío es muy importante no la cremación, y hay otra cosa que cuidan mucho hasta donde es posible, no autopsias. Esto lo cuidan mucho los judíos, y cada vez que hay un accidente o una muerte de un miembro de la comunidad judía, inmediatamente a niveles así de comunidad o de comité central, se mueven para que las autoridades, no siempre lo pueden hacer, sobre si hay un crimen de por medio, pero cuidan mucho que no les hagan autopsias. Pero pues esto no quiere decir que el que se practique una autopsia ya se condenó, ¿verdad? No, incluso por ejemplo sí hay algunos antecedentes ahí científicos de la morgue y compañía, donde tratan de encontrar el hilo negro. Sin embargo, pues es un buen punto para ver que pues a menos que sea necesario para esclarecer algo, pues es más bien un excelente punto para pasar a la donación de órganos. Abrir un cuerpo para ver qué hay dentro y qué se puede hacer con lo rescatable. Bueno, pasemos a la donación de órganos, que hoy en día pues está de moda, ¿verdad? Dona tu riñón, dona tu corazón. Hay quienes donan en vida, hay quienes ya tienen proyectado que una vez que mueran, sus órganos van a ser repartidos para los más necesitados. ¿Qué hay de eso? Pues no hay argumento bíblico para eso. Ni siquiera en el antiguo Egipto, que era donde muy probablemente se llegó a ejecutar por cuestión de su cultura, pero la Biblia cayó en cuanto al respecto de este tema, cuando menciona a los médicos y astrólogos y todos los magos de estas culturas que también tenían un cierto avance en la medicina, pues no lo calificó para ser mencionado. Ahora, lo que podemos encontrar también aquí al respecto es que pues somos, bueno, en el caso de los salvos, templo de Dios. El órgano, si está fallando, puede ser por una prueba o el motivo con el que a veces Dios nos quiera llevar. Hay el testimonio de un hermano que cuando él estuvo enfermo de cáncer, él en lugar de pedir una transfusión de células nuevas o de reclamar que estaba pasando por esta enfermedad, lo único que dijo fue la enfermedad que el Señor escogió mandarme. Entonces aceptó la prueba como venía, sin tener que recurrir a los avances científicos para mejorar su salud.
¿Qué piensa Dios de esto, de la donación de órganos? Quizás una vez muerto, ¿no? Pero donar en vida... Pues a veces eso lo orilla A lo mejor a un hijo, a lo mejor, no sé, pero es un tema muy controvertido. Sí, porque aquí lo que podemos ver es a veces el extender la misericordia sobre la persona que está pues en el momento de convaleciendo o en el momento de la prueba, pues es querer ayudarlo si es que con esta donación no afecta su salud. Por ejemplo, es común decir... Lo que sí va a afectar es su ego, ya de entrada. Sí, decir, no, pues yo doné mi riñón. Doné mi hígado. Así es. Sin embargo, aquí lo que podemos ver es que de alguna manera, pues en el Nuevo Testamento lo que vemos nada más es que Lucas era médico amado. Ni siquiera él utilizó conceptos así ni en su Evangelio ni en Hechos, y algunos le atribuyen que es autor de Hebreos. A pesar de eso, de cualquier forma, jamás mencionó conceptos así. Sin embargo, lo que también podemos ver es los avances que Dios le ha permitido a los que practican esta ciencia, ver cómo es que si a alguien es necesario que le quiten el apéndice o alguna operación de esa manera, no afecte su vida como tal. Es parte de la profecía quizá de Daniel 12, de que la ciencia aumentaría, encontrarían ciertos descubrimientos que contribuirían a tales como la transfusión de sangre en sí misma. Bueno, y hay un punto que no debemos dejar de hablar, que es el tráfico de órganos. Es todo un negocio. Sí, incluso O sea, hoy un día un hígado te puede costar, no sé, $500,000 si lo quieres rápido. Porque si no, pues tienes que esperar 2-3 años hasta que te llegue tu turno y a lo mejor ya ni llega. Pero si quieres un órgano, el que sea, en el mercado negro lo consigues hoy. Sí, incluso... Eso no es de Dios. No, incluso para el mercado negro es un gran negocio porque se habla tanto de muchas de las personas que son secuestradas, llámese adultos, jóvenes o niños, se les extraen los órganos y ese mismo negocio se recicla rellenándolos de droga para transportarlos como personas dormidas para otro lado. Entonces, en ese sentido, es un negocio pues que tiene que ver más con la oscuridad y pues no se le ve nada de luz. Pero pareciera de luz, ¿no? Bueno, pues dona tus órganos, da vida. ¿Realmente damos vida por dar un órgano? Pues en teoría los que dicen que sí es porque están salvando un alma, una persona. Sí. Un cuerpo, a lo mejor un cuerpo, pero no de la muerte, nada más le están pues añadiendo un poquito de vida, ¿no? Así es, sí, sin embargo, tanto el donante como el que recibió la donación, todos, como dice el libro de los Proverbios, tienen un fin, la muerte. Ahora, por ejemplo, también es curioso poder notar que en el caso de una donación, el tener que hacerla para poder rescatar a una persona, también involucra ver por qué a lo mejor esa persona estaba pasando por esa situación. Supongamos una donación de un medio pulmón, si pudiera ser posible. A lo mejor esa persona fue causante de lo que estaba pasando y era su consecuencia, y una persona que no tenía por qué ceder su órgano ahora está pagando por el pecado de otro. Eso es muy delicado porque vemos en la carta de Timoteo que dice que Pablo dejó a Trófimo en Mileto enfermo. Entonces, pudiendo Pablo orar a Dios o teniendo la unción del Espíritu para sanarlo, lo deja enfermo. Eso quiere decir que a veces Dios puede desatar ciertas pruebas en el cuerpo con dificultades en los órganos, pero para probarnos. No para que vayamos a comprar al mercado negro medio pulmón o un hígado. Así es. Entonces aquí lo que podemos ver es que a lo mejor si alguien procede en hacer este tipo de acto filantrópico, pues no hay argumento bíblico para decir que es bueno o malo. Lo que sí podemos poner en balanza es decir, ¿por qué le está pasando? ¿Dios lo está permitiendo? ¿Qué tan bueno es que tenga que padecer su consecuencia? ¿O qué tan bueno es tener que caminar hombro a hombro para ayudarlo a salir de la prueba? Ahí es donde a lo mejor entra la decisión personal que Dios nos ha dado, pero a la luz del asunto, pues cada quien tendrá que entregar cuentas de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, llámese en actitudes, actividades o con su propio organismo, porque pues a veces, como también decía, se escribía en la carta a los Corintios, los órganos que menos cuidamos son los que tienen más importancia delante de Dios. Así es, los más decorosos
Así es, entonces a lo mejor siempre a los brazos les gusta estrenar una sudadera o a los pies les gusta estrenar unos tenis o unos pantalones. Sin embargo, lo importante son los huesos que están adentro de estos pies o de estas manos, que son más decorosos e importantes para Dios. Entonces, en ese sentido, ya hay como que una invitación de parte de Dios a que el interior es más delicado que lo que podamos vestir o revestir por fuera. Bueno, Roch, pues cerrando el tema, donación de órganos. Pues Se contribuye al mercado negro. así es. Pues yo creo que yo solo voy a decir una cosa, ¿no? Si en el caso de aquellos que han sido trasplantados y todo, pues que no tanto idolatren a la persona que le trasplantó el riñón o el hígado. O que le cedió el riñón. Que le cedió, sino que Porque más... quedan agradecidos para el resto de su vida. Ajá, sino que más bien que vean que sí alguien les donó cierto órgano, pero que están Muertos en sus delitos y pecados, igual. Y aparte que si siguen vivos y respirando solamente es por la gracia de Yeshua, solamente no porque les donaron ese riñón. Y aunque tengas el riñón de un adolescente, no por eso vas a vivir muchos años. No, pues no, entonces pues lo mejor es que se acerquen a Yeshua, como lo venimos diciendo, porque Él es el que da la vida, el que la quita y el que permite que un órgano pueda funcionar bien en ese cuerpo, porque pues de lo contrario no, porque dicen, bueno, si son compatibles o no son compatibles, sí, pero solamente eso Yeshua lo puede permitir. Entonces pues que busquen a Yeshua, y si están enfermos o necesitan algo, pues que pidan la revelación de Dios, y si los quiere con vida aquí para que le conozcan. Y sobre todo, pues los que están necesitando un trasplante de corazón, pues lo único que van a obtener es un trasplante de otro corazón perverso y engañoso. Sí, así es, porque finalmente, sin duda la vida, llámese en cualquier aspecto, llámese con donación o sin donación, si alguien ya recibió la donación, si está en ese proceso, pues debe de pedir la ayuda de Dios, porque Él puede sanar toda enfermedad, no importando si el órgano dejó de funcionar. Porque si va a confiar en los avances científicos, pues pone en riesgo el saber que también Dios tiene el poder para dejarlo en la plancha, ¿no? Así es. Entonces, pues más bien, en lugar de darle crédito a los médicos, pues darle crédito a Dios y ver si es su voluntad que sea aprobado o no, porque también el rey Usías no necesitaba trasplante de pies, pero el hecho de buscar a los médicos ya lo descalificó delante de Dios. Y sí necesitamos un trasplante de corazón y de mente, pero no de una mente carnal, animal y diabólica, como es la mente de todo ser humano, ni de un corazón perverso, sino que necesitamos la mente de Cristo, el corazón de Cristo. Así es, entonces pues hacemos un llamado. Así como los médicos te pueden ayudar en ese trasplante, también... Pero si tienes el dinero. Así es. Si eres del seguro, a lo mejor en 6 años ya tienen tu riñón. Así es, pero si estás en esa necesidad, busca de verdad a Dios, porque Dios puede sacarle brazos a los mancos y pies a los cojos. Él ya lo hizo y lo puede hacer si lo buscas con fe, pero si buscas más al hombre y a los médicos, pues ten por seguro que solo tendrás los alcances limitados a los que puedas llegar. Muy bien. Rosh. Bueno, pues esperemos que te haya quedado más claro la cuestión de la cremación del cuerpo, según la Biblia o de acuerdo a la Biblia, y también la cuestión de la donación de órganos. Y bueno, pues muchas gracias a ambos. Dios los bendiga. Pues gracias a ustedes también, y gracias a Yeshua, que es lo primordial, y pues que nos permitió estar aquí un ratito juntos. Yeshua quiere transportarnos por completo, ¿verdad? Sí, Él es el doctor de doctores, porque pues a veces buscamos en los doctores y ni siquiera le dan al diagnóstico. Sin embargo, a veces oramos y aunque buscamos la opinión clínica de algún médico, lo que nos encontramos es que Dios atraviesa su mano por la fe, y hasta los médicos quedan sorprendidos de cómo fue que algo que no podían explicar o que estaban en duda de qué tenía que suceder, pues Dios fue haciendo la obra para testimonio de los que no creen, para bendecir a los que creen y para que Él se lleve la gloria. Es cierto, los médicos del mundo pues no saben bien dar el diagnóstico, se equivocan, pero donde no se equivocan es cuando
le pasan la cuenta. Ahí sí ya saben si son 1,000 o 2,000 o 5,000. Así es. Sin embargo, pues una cosa es que Dios haya dejado los avances científicos profetizados y haya levantado médicos como el evangelista Lucas, pero otra cosa es de que él mismo entendió que los milagros vienen de Dios y no necesariamente del bisturí. Bueno, pues esto fue Polvo y miseria. .com